Adair Concepción se mantiene desde la Corte Suprema de Justicia, donde se da un receso en esta fase de alegatos. Adair. José Luis, Fernando, muy buenas tardes. También a la audiencia, efectivamente, ustedes lo han manifestado. Inició esta fase de alegatos de parte de la defensa. Por una hora Gladys Quintero y por una hora también Rosendo Miranda. Importante destacar la fase de alegatos de la abogada Gladys Quintero, quien dio a conocer que su cliente, el señor Gonzalo Gómez, compareció desde el día 1 a este proceso, incluso todos los días de audiencia ha estado aquí presente. La Fiscalía mintió, es lo que ha dicho la abogada Gladys Quintero en relación al momento del llamamiento a juicio. La Fiscalía hablaba de que había un archivo provisional en contra del señor Gonzalo Gómez, en contra de excavaciones del Istmo, y le dio a conocer en su momento a la jueza, el fiscal, de que ese archivo provisional significaba que en cualquier momento pues estas personas se les reactivaba esa investigación y que por eso pues pedían sentencia condenatoria durante esta audiencia de fondo del caso New Business. Lo cierto es que la abogada Gladys Quintero refuta esta teoría, acusa a la Fiscalía de mentir en reiteradas ocasiones, toda vez de que ha dicho la jurista, ese archivo en este caso significa que el fiscal que investigó esa causa no halló ni un solo delito y que de igual forma se amparó en auditorías de la Contraloría donde se manifestó que en dichos proyectos no hubo ilícito, no hubo dolo, ni ningún caso en particular que pudiera ser objeto de alguna investigación y que por esa razón la abogada pues un tanto indignada dijo que el fiscal pues tuvo la valentía de pararse a mentir frente a la jueza Valoisa Martínez. También las declaraciones del abogado Rosendo Miranda. Primero vamos con las declaraciones de la abogada Gladys Quintero. Le hemos preguntado sobre esa intervención de una hora y esto fue lo que dijo. Adelante. De verdad, como yo lo dije a la juez, yo debía haber terminado mis alegatos cuando le pude demostrar al tribunal que no hay delito precedente, porque si uno de los elementos del tipo penal no se encuentra presente, no hay posibilidad alguna de que se haya cometido el hecho punible que el Ministerio Público está señalando. Es una prueba que yo presenté en la etapa correspondiente. Hice referencia a los testigos protegidos que al día de hoy todos sabemos que nunca llegaron a la audiencia y eso fue por parte del Ministerio Público que no los convocó como el tribunal se lo había solicitado a petición de las partes. Y hablé sobre la importancia del testigo protegido, que son los testigos de cargo que acusan a mi representado muchos años después con pruebas que ya estaban en el expediente. Hablé también de la falta de ellos de ser objetivos en su declaración. Creo que hay suficientes elementos para que el tribunal valore en efecto que el 254 que se le atañe a mi representado no se configuró porque no hay elemento objetivo, no hay elemento subjetivo. El fiscal no pudo demostrar que no había una relación comercial entre Transcaribe Trading y mi representado. Es más, lo avaló con su información que suministró y nosotros lo reforzamos con pruebas documentales que presentamos que daban cuenta de eso. Me llamó mucho la atención el tema del archivo provisional. El fiscal pues decía prácticamente echó por tierra esto. No obstante, usted le hizo una explicación docente sobre ese archivo provisional y es que en su momento ese fiscal no encontró elementos. Así es, el archivo provisional, contrario a lo que el fiscal Uris en su momento estableció, no era que eso estaba sujeto a que se pueda reabrir porque faltaba el informe de Contraloría. Ahí leí que el propio archivo establece que Contraloría presentó su informe y no encontró ninguna afectación económica de perjuicio al Estado. ¿Cuál va a ser la resolución del tribunal en derecho? ¿Cuál debería ser? Bueno, nosotros le pedimos al tribunal una absolución por falta de elementos de prueba contundentes, sin lugar a duda, que rebasen la inocencia de mi representado como lo pidió el Ministerio Público. Muchas gracias. Ahí están entonces José Luis y Fernando las declaraciones de la abogada Gladys Quintero, un resumen de su intervención de aproximadamente pues una hora. Ella se refiere a los testigos protegidos, que era el medio de prueba y que nunca comparecieron y por tal razón pone en duda lo que ellos en su momento pudieron aportar, ya que nadie pudo preguntarles a excepción de las fiscalías y quienes estuvieron presentes al momento de negociar estos cambios de medidas o esa condición de testigos protegidos. No existe un tipo penal en este caso, manifestó la abogada, y hizo referencia también a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso del Código Penal de nuestro país, donde se refiere a la obligatoriedad de que comparezcan los testigos protegidos y de esa forma poder controvertir, poder preguntarles y repreguntarles. Voy también con la entrevista que le realizamos al abogado Rosendo Miranda.
Él en este caso es representado de Valentín Martínez Vázquez, habla de que tampoco existe un delito precedente en este caso, habla de información que presuntamente fue falseada dentro de este expediente, habla del caso de la ciudad hospitalaria, donde ni la Contraloría ni el Ministerio Público hallaron delito alguno. Vamos de inmediato con esas declaraciones. Hay que entender bien que en el blanqueo de capitales se exige que los dineros tengan una conexión objetiva con un delito previo. La Fiscalía ha querido descansar en que el simple hecho de que se abrió una investigación es suficiente. La Fiscalía ha pretendido que porque un contratista que se gana una licitación del Estado y recibe un anticipo y este anticipo lo destina a algo distinto de lo que dice el contrato, eso es una conducta delictiva. Nada más errado que esto. El delito previo, en el caso de nuestro cliente, se hizo alusión a un contrato de ciudad hospitalaria. Todos ustedes conocen cuál fue el destino de la investigación de ciudad hospitalaria. Y dijo la Corte, dijo el Tribunal Superior, no hay delito. No se trató de un sobrecimiento de que sí había delito y no había persona debidamente vinculada. Aquí el tribunal dijo, es que los hechos investigados no constituyen un delito por la sencilla razón de que la Contraloría en sus informes indicó de que no había una lesión patrimonial. Y eso fue confirmado por el Tribunal Superior, se fueron en casación y tampoco se lo admitieron. Entonces, ¿cómo puede usted generar el que usted haya recibido fondos de esa empresa y usted diga que todavía hay un delito precedente? Y en el otro caso fue lo mismo, en un caso de una firma de abogados que mandó una transferencia, y en este caso todavía más grave aún, porque el propio perito de la Fiscalía indicó, cuando se le preguntó si había encontrado elementos que objetivamente le indicaran que eran bienes o dineros procedentes de una actividad delictiva, y dijo que no había nada. Entonces, bajo estas circunstancias, no vemos cómo se pueda concluir en que hay una responsabilidad penal contra nuestro representado. Objetivamente, no vemos cómo. Usted habló, licenciado, sobre cómo la Fiscalía usó ciertos testimonios dentro de este proceso. Bueno, claro, es que ese es el tema del sesgo investigativo. El sesgo investigativo priva, en este caso al tribunal, de que conozca toda la realidad de lo que hay. Solamente presentan las cosas que les convienen a ellos para remarcar o señalar de que la persona es responsable. Pero la ley obliga al Ministerio Público a que adopte una posición imparcial y objetiva. Esa es la función del Ministerio Público. El Ministerio Público no es buscar responsables, no es buscar culpables, es buscar la verdad en los hechos. No decir que aquí una persona, por el solo hecho de haber ocupado un alto cargo público, se infiere que todo lo que él tocó o con todas las personas que él se relacionó son delincuentes. ¿Por qué se la tesis del Ministerio Público? La valoración. ¿Perdón? Solicitó la nulidad en cuanto al tema de su... Nosotros estamos pidiendo la absolución porque es que no hay elementos que objetivamente demuestren que él actuó primero recibiendo dinero que procede de una actividad delictiva. Segundo, que él actuó conociendo que eso procedía de una actividad delictiva porque no hay ese delito previo, no lo hay, no existe. Entonces no podemos hablar de un delito y no podemos hablar de una responsabilidad penal para nuestro representado. Así que Valoración de las pruebas, en este caso pues testigos que no comparecieron, pero que tampoco hicieron alusión a su representado. bueno, es que eso también es grave porque se viola un principio que es el principio de inmediación. El principio de inmediación es aquel contacto que la juez tiene con quienes participan como peritos, como testigos, incluso como colaboradores dentro de la investigación sumarial. Lo que ellos digan sirve a la percepción de la juez a formar un convencimiento material que le llegue a producir un grado de certeza sobre los hechos que el Ministerio Público está imputando, y eso no se dio. Entonces son testigos que queda uno en la especulación de que por qué no los trajo el Ministerio Público, por qué razón no los llevó el Ministerio Público. ¿Le preocupaba al Ministerio Público acaso que llevando a esos testigos iba a quedar evidente de que no aportaron nada nuevo a la investigación y que no eran, tal como exige la ley, colaboradores eficaces que revelen información sustantiva sobre el delito, sobre autores y cómplices? Y eso no son estos testigos protegidos. Eso no son...
Ahí están declaraciones de la abogada Gladys Quintero y también de Rosendo Miranda sobre esta fase que dio inicio por parte de la defensa de los alegatos. Para la tarde de hoy deben continuar al menos otros 3 más y mañana se retomaría de igual forma con parte de ese equipo legal que tiene 1 hora para presentar alegatos y de esta forma pues controvertir con la fiscalía y convencer a la jueza pues de que en esta audiencia de fondo no hay delitos y que por tanto se debe declarar una sentencia absolutoria para todas las personas que están siendo investigadas. Ellos hablan de que su representado en el caso, la fiscalía no presentó ningún tipo de delito precedente, las transferencias, los fondos fueron de una manera lícita, de que se mintió porque hasta Contraloría, hasta el propio Ministerio Público en alguno de estos casos decretó archivo producto de que no encontraba ningún tipo de delitos, se cumplieron las obras, se cumplieron los proyectos de construcción y esto, aseguran ellos, es toda la base o el argumento para sustentar que deben ser absueltos las personas investigadas por la Fiscalía. Es lo ocurrido en horas de la mañana, hasta hace aproximadamente algunos 15 minutos que concluyó acá en este punto. 1:45, ha dicho la jueza Valoisa Martínez, deben estar en la sala para que continúe de igual forma el equipo de defensores con la hora que tienen para los alegatos. Es lo ocurrido, José Luis, Fernando, sigan ustedes adelante. Gracias, Adair.